Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un saludo desde SINAPRED. Tal como mencionábamos en el mensaje que enviamos, esta sesión de trabajo tiene por objetivo ponernos en línea con la segunda fase de la campaña nacional de actualización de los planes de respuesta familiar. Primero quisiera ver si todos me están escuchando bien. Si quieren, por lo menos levantamos la mano para saber que me están escuchando bien. ¿Sí? Está bien, perfecto. Vamos a tratar de ser lo más breves, concisos, porque sé que tenemos 1000 tareas que hay que seguir desarrollando. Yo voy a hacer una introducción. Posteriormente, el arquitecto Edmond Barrera va a hablar cómo vamos a darle seguimiento a todo el trabajo comunitario y municipal. Posteriormente, el ingeniero Norman Mora va a hablarles cómo vamos a estar monitoreando desde el nivel territorial todas las actividades que se realicen desde distintos sectores que tienen en común el tema educativo. Y posteriormente el compañero Gabriel Paredes va también a hablarles cómo vamos a hacer el seguimiento a todo el ámbito institucional con miras a que no descuidemos ninguno de los campos en los cuales está planteada la idea de la segunda fase de la campaña nacional. Voy a acompañarme de una presentación para facilitar un tanto los aspectos que vamos a mencionar. Esta presentación se la vamos a hacer llegar, ¿verdad? Aunque ya, digamos, en parte la dimos a conocer cuando hicimos el lanzamiento la semana pasada. Bien. Yo quisiera primero hacer algunas acotaciones con respecto a la primera fase. En la primera fase nosotros dimos a conocer, y la Presidencia de la República, la compañera Rosario lo hizo público, algunos de estos datos, que en efecto logramos trascender a la idea inicial que habíamos propuesto de trabajar exclusivamente en los ámbitos de lo que llamamos los puntos críticos. Esa parte, digamos, de lo que fue el corte que hicimos al 11 de julio, creemos que es muy relevante. Si recuerdan, hablábamos de que inicialmente la idea era garantizar los 106.000 planes de las familias que viven en los puntos críticos, pero una vez que la campaña arrancó y que se incorporó el sector educativo, y de la forma que se incorporó, igual que todo el ámbito institucional y de la forma en que el ámbito institucional se incorporó, pues logramos avanzar enormemente en muchos de estos campos. El resultado es ese, pues, ¿verdad? Al 11 de abril, pues, un corte donde nos dice de que cuantitativamente hemos avanzado a ese nivel. Dame la siguiente, por favor. En el ámbito educativo, y eso lo pudimos constatar pues en las visitas, lo hemos visto en los informes, lo hemos visto en las fotografías, en los videos, en fin. En efecto, no hay duda que del sector educativo pues logramos un éxito rotundo. Nosotros vimos mucho entusiasmo en todos los municipios que visitamos sobre el trabajo de los maestros, las maestras, los estudiantes, la familia. Inclusive logramos estar en algunos lugares donde nos pudimos contactar con la comunidad educativa sobre cómo vio, ¿verdad?, esta iniciativa, y que en efecto no hay duda que la gente se apropió de ella y avanzó mucho sobre este tema. Deme la siguiente.
Las cifras son elocuentes, ¿verdad? Tal como las transmitió el Ministerio de Educación, y yo creo que eso nos alienta, ¿verdad? A que esta segunda fase, pues, al haber demostrado que la gente la sintió como una actividad pertinente, necesaria, pues no tenemos la menor duda que vamos a avanzar con mucha firmeza. Deme la siguiente. Igual en el ámbito institucional, no hay duda que también se logró avanzar. Nosotros vimos fotografías desde acá de SINAPRED, muchos compañeros fueron a atender solicitudes de las instituciones para trabajar el tema de la actualización de los planes. En fin, la movilización fue muy buena. Sin embargo, aquí yo quisiera detenerme porque es parte del por qué hoy vamos a hacer énfasis en cómo le vamos a dar seguimiento, ¿verdad?, a la campaña en la siguiente fase. Si nosotros nos remontamos a cuando lanzamos la primera fase, recordarán que nosotros hacíamos mucho énfasis en la importancia de que entendiéramos que no se trataba de un acto mecánico de llenar un formulario, ¿verdad?, de un plan familiar, sino que la idea central es promover el protagonismo. Y cuando decimos esto, es muy importante entonces no solamente ver el resultado, me refiero a cuántos planes hicimos, sino también quiénes se involucraron. Si estos quienes que se involucraron, en efecto, estuvieron apropiándose de la metodología, de la realidad, del trabajo con la familia, en fin. Queremos nosotros en esta oportunidad, y ahí quisiera, dame la siguiente, por favor, dame la siguiente, ¿verdad? Dame la siguiente, por favor, que nosotros tengamos claro, dame la siguiente, que el objetivo estratégico, fíjense bien, el objetivo estratégico de la campaña seguirá siendo promover el protagonismo de los jefes de familia, no hay duda, hombre, mujer, que está al frente de la casa, eso es vital, pero también de todos y cada uno de los miembros del hogar. Ahora, ¿quiénes somos todos los miembros del hogar? Pues en algunos casos son niños, niñas, adolescentes, y por de ahí la importancia del sector educativo. Pero en otros casos serán trabajadores, serán hombres de mujeres que trabajan en mercados, que trabajan en centros productivos, en centros comerciales, en centros de diversión. Al final de cuentas tenemos que entender que lo vital es que todo y cada uno de los nicaragüenses, independientemente, ¿verdad?, del rol que juguemos en el ámbito social, económico, etcétera, pero que todos tenemos algo en común, tenemos familia, ¿verdad? Entonces queremos que el protagonismo, ¿verdad?, vertido en la familia, ese es un aspecto que no podemos descuidar. Por eso va a ser muy importante tener claro, ¿verdad?, lo siguiente en esta fase. Dame la siguiente, por favor. Dame la siguiente, por favor. Fíjense bien, que entonces, y por eso seguimos insistiendo, queremos llegar a 1.200.000 familias en todo el país. Pero ¿cómo llegamos a ese 1.200.000 familias? Tenemos que llegar a través de líderes comunitarios, tenemos que llegar a través de brigadistas en las comunidades, tenemos que llegar a través de los muchachos, las muchachas en las escuelas, los maestros, los líderes estudiantiles, las mujeres, ¿verdad?, que están en los mercados trabajando, o en los centros de compra, o en cualquier otro tipo de trabajo. En fin, si nosotros queremos dos cosas. Por un lado, llegar a ver ese 1.200.000 planes, eso es importantísimo. Pero fundamentalmente es más importante tener claro que ese 1.200.000 planes tienen que ser el producto de la interacción de todos esos protagonistas. De ahí la importancia que todos nos centremos, y cuando decimos la idea de campaña es precisamente eso: movilizar voluntades, movilizar actitudes, movilizar, comprometer a mucha gente a lograr que todos al final del año no solamente tengamos
el plan como tal, sino también el aprendizaje, el desarrollo, la práctica de haber revisado nuestra realidad, de haber escurcado nuestra realidad y también haber identificado cuáles son las acciones que tienen que emprender para desde el hogar comenzar a construir lo que nosotros llamamos seguridad. Esto es muy importante que lo tengamos claro y yo quisiera esta tarde, de que nos quede bien clara ese concepto, esa idea, esa práctica que queremos desarrollar. Queremos los planes, pero queremos que hagamos énfasis en el proceso participativo de todos esos protagonistas para lograr esos planes. En el sistema educativo, la movilización de los maestros, la movilización de los muchachos, la movilización de los líderes estudiantiles, pero también en la comunidad, la movilización de los líderes comunitarios, ¿verdad?, de las brigadas comunitarias. Que desde el ámbito institucional nosotros hagamos nuestros planes, pero también motivemos en el barrio a la familia, ¿verdad?, a la elaboración de los planes. Esa es la idea que debemos de construir y ahora tenemos una enorme ventaja. Ya se demostró con la primera fase que eso es posible. El proceso técnico de elaboración de los planes se demostró, es factible. La gente lo comprendió, la gente lo vivió con el videíto de 8 minutos que todo hoy siente que es suyo, ¿verdad? Fue el instrumento que les ayudó a volcar esa energía en la elaboración del plan. Ahora necesitamos reafirmar esa conciencia que se ha tenido en la necesidad de tener un plan familiar, en que esto lo vayamos extendiendo y lo vayamos desarrollando como un elemento práctico de toda nuestra vida de aquí en adelante. Si nosotros entendemos esto y lo vemos de esta manera, fíjense bien, comencemos a pensar que el próximo año la elaboración de los planes en las escuelas debería ser como un proceso tan natural, ¿verdad?, de que ya prácticamente, inclusive en algún momento hasta el MINED pueda decir que parte de que los niños provengan de casas donde exista un plan de respuesta familiar, sea como parte, digamos, de los elementos de su vida cotidiana, igualito que tener la tarjeta de vacuna, ¿ah? Es decir, aquellos aspectos que le dan al nicaragüense la posibilidad de construir seguridad, tranquilidad, bienestar, que al final entendamos que es todo lo que hacemos desde todas nuestras instituciones de nuestro buen gobierno. Entonces, yo quería recalcar esta parte porque es muy importante que lo tengamos claro, ¿ah? Lo más fácil sería casi hasta mandar una boleta, se llena, ese es el plan, eso es fácil, pero no logramos con eso la conciencia, no logramos crear entre todos esa visión de que es trabajando y desarrollando esta práctica que vamos a tener seguridad, y eso es muy importante. Entonces, por eso va a ser importantísimo que entendamos, por ejemplo, que fue bueno las cifras que alcanzamos, pero también quiero que con lo que ahora estoy señalando nos demos cuenta que un elemento que nos quedó en vacío en el cierre al 11 de julio, ¿cuál fue? Tuvimos muy poca información de lo que hicimos en las comunidades. Tuvimos muy poca información de lo que hicimos, inclusive en los mismos gobiernos locales. No tuvimos mucha información. Con esto, y lo he repetido hasta la saciedad, no quiero decir que no se hizo. Claro que se hizo el trabajo, pero necesitamos visualizarlo. Necesitamos tenerlo bien claro. Necesitamos que en cada municipio nosotros podamos tener clara la idea de que si existen 20 comunidades, preguntarnos ¿y cuánto movilizamos en cada comunidad para lograr que todas las familias tengan su plan familiar? Eso es muy importante. Conseguimos en cada comunidad que los maestros y la escuela se articulara con los padres de familia para la construcción de esos planes de respuesta familiar. Son preguntas que tenemos que hacernos porque, insisto, el objetivo estratégico de la campaña es la promoción del protagonismo. Esto es vital que lo tengamos claro. Dame la siguiente. Entonces, tenemos que tener claro quiénes son los protagonistas en esta segunda fase. En primer lugar, los jefes de familia, hombre, mujer, no importa, joven, tercera edad, no importa. Es decir, lo vital es quién está al frente del hogar, con quién debemos de movilizar esa conciencia para trabajar el plan familiar. Pero también sin perder de vista que necesitamos que todos los miembros de la familia
estén conectados, estén enchufados, como diríamos en buen nicaragüense, a esta idea, a elaborar los planes familiares. Los niños, las escuelas. Entonces vamos a seguir insistiendo, porque nosotros nos hacíamos la pregunta, está fantástico, 700.000 planes elaborados, pero ahora podemos seguir trabajando en ver la calidad de esos planes, de tal manera que podamos ir avanzando en que vayamos ratificando cada vez más ese aprendizaje que han tenido los niños durante todo este tiempo en la preparación de estos planes. Entonces son aspectos que después en cada municipio tenemos que valorar para seguir trabajando desde las escuelas, desde los centros escolares, inclusive como vamos a ver también desde los centros de formación de técnicos, las universidades, etcétera, sobre estos campos que son muy importantes. Los compañeros líderes y brigadistas comunitarios, nosotros en las visitas logramos percibir el sentir de muchos líderes. Nos decían que la campaña les estaba permitiendo conocer mejor a las familias con que trabajan, las condiciones de riesgo en que en realidad las familias trabajan o viven. Entonces creemos que esto está permitiendo también que conozcamos mejor la realidad. No, cuando decimos realidad muchas veces solo nos referimos al aspecto natural de la realidad, a la ladera, al río, al camino, pero a veces obviamos que eso está muy vinculado a lo que hacen las personas, a las prácticas de las personas, a los hábitos de las personas, y que el riesgo, como hemos insistido, es una combinación de la amenaza, pero también la vulnerabilidad de las personas. Entonces, si entendemos que lo que estamos con esta campaña es elevando la percepción de riesgo, estamos tratando de reducir la vulnerabilidad de la gente. Fíjense bien, esto es bien importante. En la medida que la persona tiene más conciencia, tiene más capacidad de enfrentar los problemas. Entonces, por eso es vital que la conjugación de la familia con sus líderes, con los brigadistas comunitarios, es ir creando también lazos que permitan un mejor conocimiento de la realidad a la hora de la crisis. El sector educativo, creo que les queda claro por qué estamos insistiendo mucho en ese campo, porque es ir cultivando en las nuevas generaciones esta nueva visión. Deme la siguiente. Lógicamente, todos ustedes son protagonistas, ¿verdad? Todos son protagonistas, pero tienen que ver que el protagonismo de ustedes esté en dos campos. Por eso decíamos, a ver, cada técnico, cada funcionario, cada compañero del tendido político, su responsabilidad personal es la elaboración de su plan, pero también su responsabilidad personal es motivar a aquellos con los que trabajan en el barrio y el territorio a que elaboren su plan. Entonces, fíjense bien, el protagonismo tiene en el caso de ustedes distintas direcciones para su propio hogar, pero también a la proyección que tiene que tener en la comunidad. Esto es muy importante. Entonces nosotros los vemos como protagonismo. De ahí la importancia, cuántos compañeros se están involucrando en las comunidades para hacer este trabajo. No lo vean solo como una cifra, véanlo como que esa cifra les refleja el esfuerzo, el empuje que la campaña tiene para motivar a la familia. Entonces ahí cabe también todo el tema de los servidores públicos. Por eso hemos insistido, ¿verdad? Las organizaciones sociales, la juventud, las mujeres, inclusive los compañeros con discapacidad. A nosotros nos han insistido que tienen que tomarlos en cuenta en cada municipio para desarrollar estas actividades. Y luego los líderes religiosos, ¿verdad? Hemos estado insistiendo que el ámbito religioso para nosotros es bien importante, llega a todas y cada uno de los hogares. Hemos hecho encuentros a nivel nacional, entonces es importante que a nivel de cada municipio se desarrolle este tipo de actividades para ir fortaleciendo el trabajo a nivel local. Deme la siguiente, por favor. Bien, entonces fíjense bien, nosotros hicimos circular, ¿verdad?, el documento que nos aprobó la Jefatura Nacional sobre cuáles son las principales acciones a desarrollar. Entendemos que ya le llegó a todos ustedes, si no, al final de la tarde también se los vamos a volver a hacer llegar. Y este documento habla de 4 tipos fundamentalmente de acciones a desarrollar. Una, las que tienen que ver con todo lo que llamaríamos
la acción de promoción, ¿verdad? Comunicación social que permita hacer que todo el mundo se movilice alrededor de la idea de actualizar los planes familiares. Entonces, tenemos que hacer un engranaje, ¿verdad? de esta idea. Desde el nivel nacional vamos a desarrollar, como lo hicimos en la primera fase, una serie de materiales y una serie de presentaciones a nivel de la radio, de la televisión, a través de spots, es decir, a través de distintos medios que nos permita promocionar la campaña. Pero creemos que es muy importante que a nivel de cada municipio se haga también este esfuerzo, ¿verdad? Nosotros creemos que el tema de las redes sociales, hoy con los jóvenes, ¿verdad? Con la gente que está muy atenta a lo que circula en las informaciones de las redes, creemos que es muy importante que no descuidemos la promoción que tenemos que hacer en este campo. Entonces, este es un eje de acción que va a ser muy importante. Deme la siguiente. Pero luego tenemos otro elemento que llamaríamos la preparación. ¿Cómo nos preparamos para esta fase? ¿Verdad? En esta preparación, nosotros hemos considerado, ¿verdad? Ya hicimos la videoconferencia con el lanzamiento nacional, pero creemos que a partir de ahora, después de esta videoconferencia, debería existir en cada municipio un plan de campaña. Un plan de campaña que abarque, por eso decíamos, un primer eje que sería el eje de promoción, que es muy importante, ¿verdad? Pero luego, actividades que tienen que ver en el orden de preparación, de organizarnos para el desarrollo de la campaña. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer coordinaciones a nivel nacional con el MINED, con el INATEC, pero esto hay que también traducirlo en cada municipio. Esto es muy importante. No podemos solo guiarnos de la articulación nacional. En cada municipio sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo el gobierno local, cómo los compañeros desde el Comupred, ¿verdad? Se establecen los mecanismos de coordinación para que todas las actividades en el sector educativo se desarrollen en esta segunda fase, pero que también ahora abarquen todos los componentes que tienen que ver con la formación de técnicos e incluso en los municipios tomar en consideración aquellas áreas de educación que tienen que ver con los cursos sabatinos, con los cursos dominicales, etcétera, de tal manera que no se nos quede nadie fuera de la campaña. Deme la siguiente. Hay otros aspectos que tienen que ver con la preparación. En la primera fase hicimos un encuentro nacional con los maestros, hablamos del tema, pero la pregunta vendría, ¿será que fue suficiente o valdrá la pena? Eso tienen que ustedes discutirlo en el Comupred, si hay que hacer capacitaciones locales, ¿verdad? Muy importantes sobre el manejo de la metodología y elaboración de los planes, igual con los líderes estudiantiles, ¿verdad? Creemos que eso tenemos que reforzarlo. En la próxima semana tenemos reuniones con el CNU, las universidades están regresando a clase, pero creemos que en cada municipio habrá que hacer las coordinaciones locales para ver de qué manera se desarrolla el proceso de preparación de los maestros, de los estudiantes, en fin, que vayamos cada vez más extendiendo, ¿verdad?, la idea de la necesidad de actualizar los planes familiares. Deme la siguiente. No hay duda que el frente principal tiene que ser la capacitación a líderes comunitarios. Aquí vendría una pregunta: ¿qué tanto hicimos en la primera fase? ¿Qué nos quedó de fuera? ¿Verdad? En algunos momentos sentimos que los compañeros técnicos de gestión de riesgo consideraban de que la tarea solo ellos la iban a realizar, y nosotros insistimos de que esta es una tarea de todo el Comupred. ¿Cómo deberían de proponerse el Comupred, ¿verdad?, garantizar la capacitación de los líderes comunitarios, la capacitación de los brigadistas comunitarios para que podamos llegar a toda la familia? Imposible que el técnico de gestión de riesgo pueda cubrir todas las comunidades de un municipio. Tienen que involucrarse todos los compañeros. Y ahí es donde viene eso que decimos, la doble tarea del servidor público. Cómo él personalmente se compromete a esto, pero cómo también es capaz de arrastrar a 2 o 3 compañeros de su institución
a que participen. Fíjense bien, ese es el espíritu que tiene que tener la campaña. Ser capaces de movilizar alrededor de los temas y la tarea para que vayamos avanzando y llegando hasta donde más podamos. Creemos que las asambleas de barrio son clave, ¿verdad? Entonces hay que programárselas, pero es imposible, ¿verdad?, que solamente el técnico o algunos miembros del mismo gobierno local van a ser capaces de cubrirla. Pueden proponerse entre los miembros del Comopred quienes atienden cuáles asambleas en los próximos meses, de tal manera que podamos avanzar en la preparación y la llegada a casa por casa. El tema religioso creemos que es importante. Aquí los líderes a nivel nacional nos han dicho que perfectamente, ¿verdad?, si los convocan a nivel de cada municipio, de cada departamento, ¿verdad?, ellos pueden estar ahí atentos para ser parte de la campaña. Entonces tenemos que aprovechar para montar todo esto en una lógica preparativa que nos lleve a los mejores resultados. Deme la siguiente. Igual vamos en esta fase de la campaña, y yo los estaría motivando a incorporar todo lo que tenga que ver con el sector deportivo. Hoy, por suerte, tenemos en casi todos los municipios estadios. Hay ligas, aparte, digamos, de las nacionales, hay ligas locales. Nosotros creemos que ahí hay que tratar de promover, ¿verdad?, al menos hacer la difusión de la campaña cuando haya un juego de béisbol, un juego de fútbol o lo que sea, de tal manera que todo el mundo esté conectado con la campaña. El sector privado tenemos que involucrarlo en esta fase de la campaña, ¿verdad? Nos referimos a los comerciantes, ya sea de mercados, de centros comerciales, en fin, ir creando las condiciones en cada municipio para que podamos ir avanzando en la campaña y hacer que todos sientan que son parte de esto. Y los compañeros y compañeras, ¿verdad?, con discapacidad, ellos nos han señalado, ¿verdad?, de que se sienten muy gustosos de que los hemos venido incorporando paulatinamente, pero con mucha más razón en esta etapa, donde recordemos que no solamente la persona con discapacidad tiene que estar clara de cómo actuar a la hora de cualquier situación, es toda la familia. Por tanto, la familia con personas con discapacidad debe ser para nosotros un ámbito de actuación prioritaria en esta campaña. Deme la siguiente, por favor. En fin, luego tendríamos ya la fase. Nosotros creemos que toda esta fase de preparación podría ser, una vez que tengamos los planes en esta semana, los planes municipales, pues darnos quizá los primeros 15 días de agosto para toda esta fase preparativa, de tal manera que ya a partir del 15 de agosto y hasta el 30 de noviembre, que se acaba, digamos, la época de huracanes, nosotros hayamos desarrollado todo el trabajo de actualización de los planes familiares. Vamos a promover en cada municipio, y ahí les dejamos a ustedes la creatividad, de que puedan hacer caravanas municipales donde se divulgue, ¿no?, se divulgue el sentido de la campaña, el porqué de la campaña, los contenidos de los planes, en fin, que utilicemos distintos mecanismos de llamar la atención a toda la población que se involucre en el proceso de actualización. La ejecución debe partir de la visita casa a casa, por eso hablábamos en la fase preparativa, hacer asamblea que después permita hacer visita casa a casa. Pues en esta etapa hay que verificar que los planes que han elaborado los muchachitos en las escuelas también hayan sido asimilados en los hogares. Fíjense bien, casi lo tenemos servido. Aquel punto es garantizarnos, estar todos claros que el esfuerzo que se hizo en la escuela se vierta en el hogar y que todo el mundo en el hogar está claro de que ese es su plan, ¿verdad?, y que lo modifique, lo ajuste, ¿verdad?, lo incorpore en su vida cotidiana como parte, digamos, del trabajo que estamos realizando. Deme la última. Y finalmente, ¿verdad?, toda esa etapa, ¿verdad?, de elaboración de los planes, que es muy importante, ¿verdad? Estamos queriendo, ¿verdad?, por eso de que hagamos un esfuerzo de prepararnos bien, que tengamos nuestro plan municipal de cómo vamos a desarrollar la campaña, haber tocado las puertas que haya que tocar, el sector educativo, el sector comercio, ¿verdad?, el sector deportivo, el sector religioso, en fin, que todo el mundo esté bien conectado para luego caer a todo ese proceso de actualización de los planes.
Y luego seguir insistiendo en el sector educativo, ¿verdad? La revisión de los planes, la mejora cualitativa de los planes. Nosotros, compañeros y compañeras, tenemos que finalizar el año con la idea de que no solamente hemos elaborado 1.200.000 planes, sino que también hemos motivado a toda una población, hemos elevado el nivel de conciencia de las personas que se involucraron en la campaña en tener una visión, una percepción de riesgo más alta que les permita poder actuar de mejor manera a la hora de cualquier situación que se nos presente. Entonces yo voy a quedar por ahí, ¿verdad? Yo quería insistir en estos temas porque al final, insisto, la idea de la campaña es esa, movilizar voluntades, asegurar que fortalezcamos ese nivel de conciencia en todos y cada uno de los nicaragüenses, en tener una percepción de riesgo cada vez más alta, que nos haga más precavidos, que nos haga estar mejor organizados y que nos induzca a prepararnos mejor de cara a los fenómenos naturales. No perdamos de vista que el tercer ejercicio va para el mes de septiembre, ¿verdad? Entonces, para el mes de septiembre deberíamos nosotros tomarlo como una campanita que nos diga por dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué tanto la familia han actualizado sus planes? El tercer ejercicio debemos de quizás tomarlo como punto de referencia para ver si cualitativamente va mejorando, si logra una mayor participación de la gente, ¿verdad? Pero esto lo vamos a lograr si trabajamos, si nos organizamos, si planificamos bien lo que haya que hacer y estar claro de dónde tocar las puertas que haya que tocar para que logremos las metas que nos estamos proponiendo. Bien, vamos a dejar al compañero Edman Barrera, que va a presentar cómo sería la lógica, ¿verdad? Del seguimiento a través de las municipalidades, ¿verdad? Y luego iría Norman y finalmente Gabriel, para que luego veamos a ver si tenemos algunas preguntas o comentarios o dudas sobre lo que estamos hablando. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Como lo decía el doctor González, desde ahorita estamos preparando algunos formatos para ir dándole seguimiento a lo que sería la segunda fase de desarrollo de los planes familiares. En este sentido, nosotros realizamos un formato para los planes municipales. ¿Qué necesitamos conforme al documento que les acaba de presentar el doctor González anteriormente? Hemos creado un pequeño formato para darle seguimiento por cada uno de los municipios. Un formato sencillo en el cual ustedes pueden ir solamente integrando su información. Ustedes pueden ver que tiene una portada, plan municipal, le pondrían su nombre, información del municipio básico porque nos interesa saber cuántos números de barrio, cuántos números de comunidades tiene y el total de familia en el municipio porque así nos da una idea cuál sería nuestro objetivo final a alcanzar en esta segunda fase, número de puntos críticos y número y cantidad de familia dentro de los puntos críticos. Aquí, como ustedes pueden ver, el plan de desarrollo de la campaña dice que es un proceso que tenemos que detallar, que es muy importante que lo detallemos, y la segunda fase de la campaña estaría trabajándose entre el 25 de julio y el 30 de noviembre del 2022, para que todas las familias nicaragüenses puedan ponerlo en práctica en el tercer ejercicio nacional, que sería en la fecha de septiembre de este año. Entonces, este plan, como ustedes pueden ver, lo dividimos en 3 fases, como ya muy bien lo decía el doctor González, en la parte de divulgación, en la parte de preparación y en la parte de ejecución, y por cada una de las fases fuimos poniendo específicamente las actividades que nosotros pensamos que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, en la parte de divulgación, muy importante que ustedes hagan unas reuniones de relanzamiento de la campaña, así como se hizo a nivel nacional. Cada municipio debe hacer una reunión o un relanzamiento de la campaña con todos los miembros del Comupred y población en general. También las comparecencias de los medios de comunicación locales, muy importante para nosotros que pongamos que activemos a todos los medios locales. Sabemos que muchos municipios tienen televisión por cable local y radio, entonces es muy importante para nosotros que activemos cada uno de estos medios de comunicación locales. Y como pueden ver ustedes, cada una de estas actividades tiene específicamente el nombre de la actividad, la fecha o el periodo de ejecución, los responsables de cada una de las actividades y los participantes propuestos que van a estar en cada uno de ellos. Muy importante, como ya lo mencionábamos, el trabajo que se va a hacer en la divulgación a través de las redes sociales. En este sentido, muy bien lo decía el doctor, nosotros vamos a estar realizando etiquetas para las redes sociales
las más principales, pero necesitamos que cada uno de los municipios también adapte a sus características las etiquetas para las redes sociales principales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. También aumentar las publicaciones en las plataformas de las redes sociales, principalmente con todo lo que tenga que ver con el plan de respuesta. Esto básicamente con la parte de divulgación, específicamente utilizando todos los medios posibles, y entraríamos próximamente, a la parte de preparación. En la parte de preparación viene todo lo que tiene que ver con coordinaciones. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es la elaboración de los planes locales de segunda fase, que tiene que ver específicamente primero con las coordinaciones que se tienen que hacer con el sector educativo. Entonces ahí ustedes pueden ver la coordinación con el MINET e INATEC para promover la campaña en colegios privados y centros de capacitación técnica, y eso lo haremos también a través de dos actividades principales, que sería la capacitación a maestros del sistema educativo en contenidos de actualización de los planes de respuesta familiar, que se propone que sea en línea. Continuemos. Y la capacitación a líderes estudiantiles en los contenidos y metodologías para actualización de planes de respuesta. Pero no solamente quedarnos ahí, sino que también hacer una capacitación en línea o presencial de profesores de las universidades que integran el CNU en contenido y metodología de actualización de los planes de respuesta. Muy importante también que las universidades o los municipios que tengan presencia de universidades pongan en práctica esta actividad y nos digan la metodología, fecha y responsable de cuándo la van a hacer. De igual manera, es muy importante para nosotros que la parte territorial se active, por lo cual la capacitación a líderes comunitarios y miembros de la UVE, de distritos, barrios, para el desarrollo de la campaña es muy importante para nosotros. De igual manera, las asambleas con líderes de las iglesias para incorporarlo en las campañas. Como ya muy bien lo decía el doctor, muy importante para nosotros porque nos ayuda también a llegar a toda la población específica que nosotros queremos llegar. Otra actividad, la coordinación con el Instituto Nicaragüense de Deporte y federaciones deportivas para explicar y transmitir el spot para la actualización de los planes de respuesta. Como ya muy bien lo decíamos, que todos los municipios tenemos ligas de basquetbol, de béisbol, de fútbol, y es muy importante que también hagamos llegar el mensaje a través de estas diferentes ligas a todos los niveles en la parte territorial. De igual manera, es muy importante que tengamos planificadas las asambleas con la Asociación de Comerciantes, gerentes de centros comerciales, zonas francas, gerentes de bancos, para explicar el alcance de la campaña, y desarrollar encuentros entre las asociaciones de personas con discapacidad o cualquier otro tipo de asociación o organización que tengamos presencia en nuestro municipio, para integrar a las personas con discapacidad en este desarrollo de esta segunda fase. La tercera fase, que sería la parte de ejecución, ya una vez que nosotros divulgamos, ya planificamos toda la campaña, entraríamos directamente a la parte de ejecución, y lo primero sería desarrollar la caravana del plan de respuesta. Una metodología que nosotros, a través de la Dirección de Capacitación que dirige el compañero Norman Mora, vamos a hacer llegar la metodología que vamos a estar ocupando para la realización de las caravanas, pero también ustedes la adaptan a su territorio, y lo importante es que lleguemos a través de caravanas a todas las personas. Las visitas casa a casa, como ya muy bien lo decía el doctor, es muy importante con nosotros contar y saber cuántas visitas casa a casa vamos a hacer, y hay que asegurar la visita a las casas casa a casa en todo el país para que las familias actualicen su plan de respuesta. Esto nos va a ayudar también para darnos cuenta el número de familias que tienen su plan de respuesta, porque acordémonos que dentro de uno de los pasos para el desarrollo de planes de respuesta es que no solamente la familia lo realice una persona de la familia o el niño, sino que lo realicen todos los miembros de la familia y al final lo puedan colocar en un lugar visible. Entonces, la visita casa a casa nos va a permitir también asegurarnos de que la familia tiene su plan actualizado y lo tiene en un lugar visible para cualquier momento de emergencia. La actualización de los planes de respuesta familiares desde universidades, desde centros de formación técnica, desde iglesias, instituciones de gobierno y centros de trabajo privados, asegurarnos de que sea la actualización adecuada. Y por último, la revisión y mejora de los planes de respuesta familiar desde cada aula de clase en los centros de estudio y público. Como ustedes pueden ver, es un formato de plan que ya lo tenemos listo, solamente que ustedes trabajen todos los miembros del Comupred y puedan ir llenando paso a paso la información que aquí se les pide. De igual manera, se les va a hacer llegar un formato de llenado para que nosotros le vamos a dar seguimiento. Tal vez me pones el Excel,
voy a presentar el que tiene que ver con la parte territorial. Con la parte territorial, y como ustedes pueden ver, es un llenado que se va a hacer municipio por municipio, en el cual nosotros nos vamos a asegurar de que darle seguimiento a la información que nosotros necesitamos. Específicamente esta parte es del territorio, pero así de igual manera el compañero Norman le va a estar dando seguimiento a todo lo que es educación, iglesia, deporte, y el compañero Gabriel le va a estar dando seguimiento a lo que son instituciones, mercados, etcétera, etcétera, pero más adelante ellos se lo van a explicar. Pero en el caso del territorio, nosotros tenemos esta tabla de seguimiento, cantidad de barrios y comunidades, que nos va a permitir también conocer o interponer la cantidad de barrios que nosotros tenemos con el total de familia en el municipio. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta del alcance que debemos de tener en esta segunda fase, y luego cuando nosotros tengamos la cantidad de planes elaborados, contrarrestar el número de familias, el número de barrios con lo que ya llevamos elaborado, y un porcentaje adecuado que nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo vamos cada vez que nosotros vayamos haciendo los cierres de este monitoreo semanalmente. Importante también para nosotros conocer la participación de los líderes locales, varones y mujeres, la participación de los brigadistas, varones y mujeres, el número de asambleas realizadas en cada municipio, y las visitas, dámele un poquito a la derecha, y las visitas casa a casa que se realizaron, así como las caravanas realizadas y algunas observaciones. Cada uno de ustedes en la parte territorial la vamos a hacer el monitoreo con cada uno de los técnicos de gestión de riesgo, y ustedes ya saben quiénes les dan seguimiento por la parte de territorial a cada departamento. Saben que hay técnicos designados para cada departamento, por lo cual ustedes ya conocen muy bien quién les va a estar dando el seguimiento adecuado a cada uno de ustedes, para que ustedes nos hagan llegar adecuadamente la información y nosotros podamos ir después haciendo un consolidado departamental y al final hacer un consolidado nacional. Los dejaría entonces con el compañero Norman, que les explicará la parte de educación. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Solamente para mostrar un poco acerca del formato de seguimiento y monitoreo que vamos a tener con el sector educativo. Cabe mencionar que ya lo han realizado en la primera fase de la campaña por parte del Ministerio de Educación, pero ahí vamos a sumar el INATEC, vamos a sumar que es muy importante el sector privado de las escuelas y por supuesto las universidades. En esto lo que vamos a hacer énfasis, compañeros y compañeras, no solamente es en la cantidad de los planes que se han ido elaborando, sino en la calidad de realización de los mismos. Es necesario realizar una revisión con los planes elaborados y completar los planes que aún no se han realizado por un factor de tiempo, por la llegada del BONI o por otras prioridades que hemos tenido a lo largo de estos últimos tiempos. Si nosotros únicamente pensamos en cantidad de más de 53,000 maestros, podemos inmediatamente pensar en 255,000 planes. Si pensamos en 20,000 líderes estudiantiles y esto los orientamos a los barrios, a las comunidades, más de 100,000 planes en muy poco tiempo. Y si nosotros pensamos en otros sectores como los compañeros que están en diferentes centros tecnológicos o en las universidades, tenemos una cantidad importante de planes que vamos a recabar. ¿Qué es importante en este formato? El departamento, el municipio, la cantidad de planes que se están elaborando, la cantidad de líderes estudiantiles que vamos involucrando, los maestros, por supuesto haciendo una segregación de todos estos sectores que se están involucrando en varones, mujeres, y llegar al punto de las necesidades o observaciones que nosotros tenemos. Si bien decíamos, nosotros perseguimos la calidad de estos planes, es por la sencilla razón de que son los niños que están educándose en una cultura de prevención y posteriormente ponen en práctica en sus casas, en los barrios, en las comunidades, sus planes familiares de respuesta durante la ejecución de los ejercicios nacionales. El tercer ejercicio que vamos a tener en septiembre. Sin embargo, nosotros debemos siempre pensar que estamos en un país multiamenaza y que en cualquier momento puede ocurrir un fenómeno que ponga en peligro nuestra salud y nuestra vida. Por lo tanto, esos planes tienen que estar bien hechos, la familia tiene que conocerlo y tienen que saber que aunque no esté el jefe de familia, el padre, la madre o los abuelos, los hermanos mayores,
el resto de la familia debe de comportarse adecuadamente y salvaguardar sus vidas. También, compañeros y compañeras, un formato muy similar a este que les estaremos enviando posteriormente, vamos a emplear con el sector deporte, con aquellas ligas de fútbol, de béisbol, de todos los deportes que practicamos en barrios y comunidades. Finalmente, compañeros y compañeras, también vamos a involucrar a los hermanos pastores, por supuesto, todo el sector religioso que quiera sumarse a este esfuerzo. Si nosotros pensamos 5.000 pastores a nivel nacional, no menos de 250.000 planes debería de ser la meta, que en cada encuentro, en cada culto, se puede ir promoviendo esto, y en nuestra organización tenemos una enorme cantidad de hermanos que están en ese sector, que se pueden ir promoviendo los planes de tal manera en que nosotros los podemos ir elaborando adecuadamente, incluso revisándolos dentro de las células de estudio que se tienen. Y finalmente, los hermanos del sector de la discapacidad, ya hemos iniciado con ellos un proceso. Tenemos diferentes guías adecuadas a este proceso, y nos hablaba Edmond hace unos minutos de la caravana del Plan Familiar de Respuesta. Bueno, esa caravana ya no tiene que ver con lo que popularmente nosotros conocíamos, sino cada una de las estaciones va a estar orientada a realizar y practicar cada uno de los pasos del Plan de Respuesta Familiar, para que todos lo conozcamos, para que la familia se divierta y, por supuesto, para que sepan cómo proteger sus vidas en situaciones de multiamenaza. Muchas gracias. Ahora el compañero Gabriel Paredes va a hablarle de cómo va a ser el seguimiento a través de las instituciones. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Entonces, ahorita le vamos a explicar un poco el método con el que nosotros vamos a continuar con la elaboración de los planes de respuesta familiares en las instituciones. Nosotros a nivel nacional, pues hay una organización de alrededor de 70 instituciones y expresiones, algunas con delegaciones regionales, departamentales, municipales y distritales, en el cual ya tenemos definido un esquema para el monitoreo y el cumplimiento de los planes de respuesta familiares. En ese sentido, dame la siguiente. En ese sentido, nosotros a nivel nacional vamos a recibir la información de los planes, de la actualización de los planes de respuesta familiares, siempre implementando la metodología del paso a paso para la actualización, donde les recordamos que hay un proceso de asamblea, donde se le presentan a todos los trabajadores, donde se hacen las visitas a cada uno de su personal en su oficina, y a la hora del reporte entonces estaríamos, la delegación municipal se va a encargar del reporte, de consolidar las instituciones que tienen a nivel municipal y generar el reporte departamental. La delegación departamental va a generar el reporte para la delegación regional, y la delegación regional genera el consolidado de las otras dos expresiones, que serían departamentales y municipales, y envía a la unidad técnica Enlace Nacional. Queremos destacar que en este proceso, compañeros, los que van a hacer los reportes de las instituciones van a ser meramente las instituciones. Los técnicos enlace a nivel nacional le generan un reporte a la codirección de SINAPRED, quien consolida la información nacional. En ese sentido, no va a ser directamente el técnico municipal de riesgo el que va a estar reportando esta información, sino más bien el llamado que hacemos, considerando que están los miembros de las delegaciones, de las distintas delegaciones en los territorios en esta sesión, de que se consolida a nivel municipal, cada institución envía a su autoridad departamental, quien transfiere a la regional, y de igual manera le hacen llegar a la nacional el reporte de cada una de ellas. ¿Cuál es el formato que nosotros vamos a utilizar para generar el reporte? Bueno, el nombre de la institución, en primer lugar el ítem, nombre de la institución, el departamento
donde está ubicado el municipio, así como también si la sede es central, si la sede es regional, si la sede es departamental, si es sede municipal y si es sede distrital. Cabe destacar que esta tabla solo son datos cuantitativos. ¿Qué les quiero decir? Si es sede regional, pues vamos a poner, ¿verdad?, en la tabla el número 1. Si es sede departamental, de igual manera. Si es sede municipal y es un consolidado departamental, pues vamos a poner cuántos municipios o cuántas sedes municipales están reportando, y si es sede distrital, de igual manera. Muy importante en el llenado de la información definir cuál es nuestra meta a nivel institucional. La meta a nivel institucional está vinculada a la cantidad general de todos los trabajadores. Todos los trabajadores a nivel de las instituciones deben de realizar sus planes de respuesta familiares. Entonces, si mi delegación municipal es de 150 trabajadores, 150 trabajadores es mi meta, y después voy a ir reportando en el transcurso o en el tiempo, en la línea de tiempo que se ha definido para cumplir con la campaña, cuánto voy generando a nivel semanal en cada una de este proceso. También queremos cuantificar en el proceso de preparación cuántas asambleas vamos a realizar en cada uno de nuestros centros de trabajo, si son una asamblea, 2 asambleas, dependiendo de la información de cada una de las expresiones territoriales. Les recordamos que si, un ejemplo, una institución no tiene delegación municipal o no tiene delegación departamental, lógicamente su reporte va a ser ya sea de orden central, que solo tiene instalaciones a nivel central, o sucesivamente si solo tiene delegación departamental, de igual manera solo va a reportar a nivel departamental. Entonces esto tiene que ver un poco con la organización, ¿verdad? Tiene que ver bastante con la organización que ya tienen establecidas en cada uno de sus territorios. Bueno, las asambleas realizadas, muy importante, de igual manera todo el personal que se organice y se disponga a garantizar la campaña dentro de las instituciones. Entonces, en la columna de personal a disposición vamos a reflejar cuántas personas están participando en garantizar el cumplimiento de la campaña, y también les hacemos el llamado. Una de las estrategias de que ha dado muy buenos resultados es que a nivel institucional se han hecho 3 frentes de trabajo, que son, bueno, las unidades en victoria electorales en alianza con los sindicatos, y así como la parte administrativa. Es importante que estos 3 órganos dentro de la institución se pongan de acuerdo para darle una buena salida al objetivo planteado. En la siguiente columna vamos a ver la cantidad de planes elaborados. De igual manera, en la siguiente vamos a ver el porcentaje de cumplimiento. Lógicamente, el porcentaje de cumplimiento nos lo va a dar la relación de los funcionarios meta que nos establecimos en la institución y cuánto vamos a ir haciendo según los reportes que vamos a generar, y vamos a hablar un poco de ello más adelante. También tenemos una columna de observación donde queremos que ustedes destaquen algunas incidencias que tengan que ver meramente con el cumplimiento de la meta. ¿Qué les quiero decir? Que no se ha podido realizar por esta dificultad, o no hay alguna indicación o algo que nos puedan compartir para ver de qué manera le encontramos una salida correcta a esa situación. Dámela así. Indicaciones metodológicas dentro de las instituciones. Todos los funcionarios de las instituciones públicas, privadas y organizaciones deben de realizar los planes de respuesta familiar. Cada trabajador, y eso está dentro de la campaña que nosotros venimos promoviendo, y tenemos mucho material multimedia aquí a nivel nacional, debe de compartir, o hacemos el llamado. Tal vez no es algo, una orden o obligado, ¿verdad? Pero dentro de la misma campaña es material muy importante.
corrección de cada uno de los planes. También hemos desarrollado un formato sencillo en donde vamos a reportar todos los planes de respuesta familiares dentro de los mercados, centros comerciales, zonas francas, y en ese sentido pues iniciamos casi de la misma manera, el nombre del mercado, centro comercial, el departamento, municipio, su ubicación, la cantidad de cuántos planes vamos a estar hablando, cantidad de mercados o centros comerciales, y aquí hicimos una pequeña división porque es importante diferenciar cuántos trabajadores meta vamos a tener dentro de los centros comerciales o los centros de compras populares y cuánto hacemos de estos trabajadores. Entonces, también vamos a dividirlo o a seccionarlo con los comerciantes. Es importante que no solo a nivel de los mercados o de la gerencia de los mercados se hagan los planes de respuesta familiar, sino también como el objetivo principal de esta campaña es que todas las familias a nivel nacional elaboren sus planes de respuesta familiares. Entonces también los comerciantes organizados en todas las asociaciones y mercados también se incorporen a este proceso y elaboren sus planes de respuesta familiares. De igual manera, entonces, tengo 25 comerciantes en el mercado tal, entonces esos 25 comerciantes, ¿cuántos planes de respuesta he elaborado en una línea de tiempo de tal? Y voy viendo también su porcentaje de cumplimiento, así como también se deben de realizar asambleas en cada uno de los mercados y centros de compra, donde también a nivel cuantitativo vamos a ir haciendo su reporte y también reflejar el personal a disposición, que es el personal que se organiza pues para darle cumplimiento a este proceso en cada uno de los mercados y centros de compra. Las indicaciones pues en los mercados casi son las mismas en el tema de los trabajadores, de los funcionarios de gobierno, de que todos los trabajadores y comerciantes deben realizar sus planes. Cada trabajador y comerciante deberá también, se le invita a evidenciar su plan de respuesta familiar a través de una imagen. Los reportes, aquí sí queríamos destacar que los reportes en el caso de los mercados, centros comerciales, se van a hacer a través de los gobiernos locales. Entonces, los técnicos de riesgo municipal van a ser los responsables de garantizar el reporte de los mercados que están en su municipio y hacerlo llegar a la codirección de SINAPRE con un equipo que es de la dirección que yo acompaño. Les vamos a estar dando seguimiento. Así como también otro componente que queremos aclararle es en el caso de los trabajadores de los gobiernos locales. En el caso de los trabajadores de los gobiernos locales, nosotros vamos a estarle dando seguimiento para que los técnicos de riesgo municipales nos hagan llegar los trabajadores de las alcaldías. Entonces, desde la codirección de SINAPRE lo vamos a estar consolidando, vamos a estar llamándoles para que, haciendo uso del formato 1, donde habla de los funcionarios de respuesta, los técnicos de riesgo van a hacer su reporte de los trabajadores meramente de las alcaldías que ya han elaborado sus planes de respuesta familiares. Después podemos ver de igual manera si hay alguna observación que quieran destacar y el proceso de revisión y corrección que debe realizarse en cada uno de los frentes de trabajo que vamos a estar desarrollando para cumplir con la actualización de los planes de respuesta familiares a nivel nacional. Así que muchas gracias. Gracias, Gabriel. Entonces, para sintetizar, la primera tarea es elaborar el plan municipal. Eso es fundamental. Y diríamos que eso debería ser casi como inmediato, pues nada, ya que están reunidos los Comupred, comenzar hoy ya con la primera lluvia de ideas de lo que puede ser la estructuración del plan. El plan municipal desde 3 perspectivas. Todo lo que es los componentes de comunicación, motivación, promoción de la campaña. El componente que tiene que ver con la preparación, organización, para asegurarnos que nadie se nos quede fuera de la campaña, y la etapa de ejecución, ¿verdad? Esa es como la primera tarea. Es muy importante, compañeros, que nos propongamos tener un plan municipal
¿verdad? Así, muy sencillo, tal como se lo planteó Edmond, ¿verdad? Dándole seguimiento a las actividades, de tal manera que sepamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, ¿verdad? Eso es bien importante. Segundo, comenzar toda la etapa, ¿verdad? De comunicación y de preparación, a lo inmediato, eso es vital. De tal manera que podamos semanalmente irle dando seguimiento a ese plan, a ver qué hemos avanzado en la preparación, qué hemos avanzado en la promoción, qué hemos avanzado en crear las condiciones para que tengamos una buena ejecución del plan. Cuando intervine la primera vez, traté de que ustedes queden con la idea de que tenemos que hacer un conecte, ¿verdad?, con la primera fase. ¿Qué logramos en la primera fase? No perdamos de vista eso. Consolidemos lo que hicimos en la primera fase. Muy importante. Por decir un ejemplo, los maestros tienen claro, yo diría casi aula por aula, quiénes fueron, digamos, los niños que lograron en esa primera fase quedar como muy claros del plan, haber avanzado en el tema del plan, pero también tienen claro a cuáles hay que seguir reforzando. Eso, compañeros, no hay que descuidarlo. No nos podemos echar en nuestros laureles porque logramos en la primera fase 836,000 planes. Tenemos que pensar cómo consolidamos esos 800 y pico mil de planes, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer dependiendo de la realidad en que estamos inmersos. Igual en cada institución, yo estoy convencido de que se hizo un enorme esfuerzo. He visto el entusiasmo con que los trabajadores después nos han mostrado en la fotografía, los planes y todo eso. Pero también preguntémonos con quiénes habría que volver a dar una repasada, consolidar eso que logramos avanzar, quiénes nos hacen falta y seguir avanzando en ese campo. En fin, cada uno de los campos que hemos mencionado debe ser contemplado en toda esa fase que llamamos de preparación, ¿verdad? De preparación. Eso es bien importante. Para que una vez, que ya sería, por eso decíamos más o menos como para el 15 de agosto, comenzar en la fase de ejecución a fondo. Ahora, estamos clarísimos que la ejecución va a tener ritmos diferentes. De repente, quizás en el municipio X no habían hecho ningún contacto con los religiosos y de repente van a comenzar con los religiosos. Bueno, perfecto, pero ahí hay que trabajarlo, ¿verdad? Y no descuidarlo. Por ejemplo, no habían tocado la zona franca, vamos a suponer que ahí están en su territorio. A lo mejor, ¿verdad?, va a tocar eso, llevarlo un poquito más despacio. Ahí tenemos, compañeros, que hacer acopio de mucha habilidad, ¿verdad? ¿Quiénes conocen, digamos, a los gerentes de la zona franca? ¿Con quiénes nos podemos acercar? ¿Quién tiene contacto con los liderazgos que hay entre los trabajadores? No basta con hacer un contacto formal. Hay que asegurarnos que el contacto que hagamos sea efectivo. Y esto significa que nos abran las puertas, que nos permitan ir a explicarles cómo se elabora el plan, presentarles el video, discutir con ellos que si quedaron claros, hacer un plancito con ellos de cómo van a elaborar los planes. En fin, tenemos que romper barreras, ¿verdad? Ganarnos la confianza de la gente, y por eso estoy convencido que los planes van a tener distintos ritmos, ¿verdad? Eso no nos preocupa tanto. Nos preocupa que dejemos segmentos de población descuidados y que no le demos la atención apropiada. Vamos semanalmente a estarle dando seguimiento a esto, ¿verdad? Aquí se presentaron 3 compañeros, Gabriel, Edmond y Norman, pero detrás de los compañeros está todo el equipo técnico, ¿verdad? No se está desmontando los contactos que ustedes tienen con distintos técnicos que los van a estar llamando, ¿verdad? Lo que hemos dado es responsabilidades para ver determinados ámbitos, ¿verdad?, que no se nos pueden quedar por fuera, y esto es bien importante. Quisiera insistir en lo que decía Gabriel, ¿verdad? Nosotros no queremos que haya duplicidad de información, compañeros, ni duplicidad de esfuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros de las alcaldías pueden seguir manejando la información y subirla a través de sus canales correspondientes a INIFON. Lo que estamos pidiendo, que el compañero de gestión de riesgo haga el copy, ¿ah? El copy de la información de la alcaldía, de los trabajadores, del trabajo que se está realizando. El tema de los mercados es un tema relevante y ustedes lo saben muy bien. Nosotros nos acercamos a todo el personal que trabaja en los mercados y nos garantizamos que esa voz llegue hasta los barrios. Y ustedes lo saben.
Por tanto, es estratégico acercarnos. Entonces, ahí queremos sugerir, ¿verdad?, que el gobierno local, ¿verdad?, no sea solo el compañero de gestión de riesgo, que se conforme un equipo que visite los mercados, apoyar a la gerencia de los mercados. Hay que hacer motivaciones con los comerciantes. Muy importante, asamblea, 1, 2, 3, no importa, las que sean necesarias, de tal manera que vayamos convenciéndole de la importancia, ¿verdad?, de que tengan sus planes familiares. Si logramos el plan familiar en los mercados, tener el plan del mercado va a ser muchísimo más fácil, ¿verdad? Y sobre todo más consistente, porque la gente lo va a sentir como parte de su vivencia. Hay que hacerlo sentir que ellos viven 8 horas en el mercado. Eso es parte de su vida cotidiana. Pero ¿qué pasa con las otras 16? Entonces tienen que pensar en la familia. Eso es importantísimo. Entonces, compañeros, vamos a estar en comunicación, ¿verdad? La idea es, insisto, en que las cifras nos digan por dónde vamos caminando. Yo le decía, por ejemplo, aquí a los compañeros, en esas tablas donde vamos a tener información de los niveles comunitarios, necesitamos saber en cuántas comunidades estamos trabajando. Ustedes podrían promover, ¿verdad? Dime, 25 comunidades, ¿cuántas están ya con el 30% de planes resueltos? ¿Cuántas están con el 50%? ¿Cuántos están con el 75%? Y yo creo que esas competencias sanas entre las comunidades, entre los líderes comunitarios, es también una forma de promover que vayamos caminando, que vayamos avanzando. Igual que si dijéramos, ¿verdad?, entre las aulas de un colegio, ¿cuál es el que logró ya el 100%, ¿verdad?, el primer grado, el segundo grado, el tercer grado? Tenemos que ir motivando. Y en esto tenemos que ser creativos, muy creativos, ¿verdad? Nosotros no queremos ponerles camisas de fuerza. Les estamos dando ideas que les sirvan para que ustedes puedan motivar de acuerdo a su realidad. Estamos clarísimos. Cuando están en fiestas patronales, esos días hay que respetarlos, perfecto. Pero entonces, ¿cómo hacemos un plan tomando en cuenta las fiestas patronales, la dinámica local? Nos vienen las fiestas, la fiesta del 15, del 14 de septiembre. ¿Cómo tomamos en cuenta todas esas realidades, verdad? De tal manera que podamos caminar, podamos avanzar y podamos lograr lo que queremos, que es elevar la conciencia y el protagonismo de todos los nicaragüenses. Les deseo éxito, pero sí, pongámosle mucho entusiasmo, mucho cariño, mucho compromiso, que vamos para adelante, ¿verdad? Esto es muy importante. Si logramos esas metas que nos estamos proponiendo, ténganlo por seguro que vamos a ir creando mejores condiciones para tener una mayor resiliencia a nivel nacional. Un abrazo para todos, compañeros y compañeras.